Mira, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gina Corredor, yo soy psicóloga, tengo experiencia de 7 años en temas de infancia, adolescencia, me dedico a crear contenidos para web o blog, educando a familias, básicamente para que seamos capaces de conocer a los hijos y reconocer cómo éramos nosotros en aquella época que pues también fuimos niños o fuimos adolescentes en temas como crianza, trastornos psicológicos y muchos otros a través de mi proyecto que es psicoinfantil adolescente, el cual digamos creé desde hace 3 años para que podamos entender todo eso de una forma como mucho más clara y mucho más sencilla. Entonces digamos que básicamente eso es lo que yo hago. Igual ahí arriba pueden encontrar mi cuenta para los que quieran aprender un poco más de esos temas. Y pues si te parece, Natalia, pues me gustaría ya como entrar en materia. Exacto. Y Así es es. que, y es que pues bueno, para los que no estuvieron con nosotros el martes pasado, quiero decirles que si bien hoy estamos hablando de negligencia, va muy relacionado a lo que hablamos Natalia y yo la vez pasada, que fue necesidades en niños y adolescentes, ¿sí? Y para abrir un poco este tema, quiero decirles que tendemos a pensar que los únicos tipos de maltrato que existen contra menores son el abuso sexual y el maltrato físico, básicamente porque son los que más visibilizan los medios de comunicación, ¿no? Redes sociales, Así es. en televisión, en prensa, incluso en radio, son de los que más, digamos, cuentan, pero no son los únicos que existen, ¿sí? Entonces hoy quiero que iniciemos siendo conscientes de eso, no para asustarnos, pero sí para educarnos en otros tipos de maltrato para poder identificarlos y saber cómo prevenirlos, ¿sí? Entonces, importante que tengan eso presente para poder ser agentes activos de cambio, como yo les digo. Entonces, digamos, es falso que sean los únicos tipos de maltrato. Hay muchos más allá. Uno de esos es el que vamos a ver, digamos, en una primera parte, que pues vamos Claro a que verlo sí. en dos espacios. Hoy, pues el próximo lunes también. Eh, pero digamos, es bueno que sepan que la negligencia está muy relacionada a las necesidades de los menores, que fue el en vivo que hicimos el pasado martes, que pues ahí en la cuenta de Natalia, digamos, está si lo desean ver. Sí, y digamos, yo quiero decirles antes de darles como una definición muy sencilla, que veamos esto, digamos, desde la compasión, ¿sí? Si uno o varias cosas de las que hablemos hoy ustedes sienten que en su hogar de una forma u otra están sucediendo, aquí la idea no es hacer sentir culpable a nadie, sino comenzar a crear conciencia para romper un poco con esos patrones de maltrato. Bueno, entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, ¿qué es negligencia? Básicamente es no satisfacer una o varias de esas necesidades en esos menores, ¿sí? Que eso, pues, digamos, no vamos a profundizar mucho porque, pues, lo vimos el martes pasado. Hay unas específicas en infancia y unas específicas en adolescencia, que van muy asociadas a todo el proceso de desarrollo, digamos, integral que se presentan en esas etapas, ¿sí? Entonces, en la negligencia, básicamente, el cuidador principal, llámese papá, mamá, abuela, tío, cuenta con los recursos, y no hablo exclusivamente de recursos económicos, sino todo tipo de recursos, recursos emocionales, recursos sociales, ¿sí? Recursos para proteger, para suplirle la necesidad a ese menor, ¿sí? Pero de Ya forma sea en tiempo, intencional decide no en hacerlo. tiempo o en especie, pero se puede resolver. Exacto. Entonces, este es, a pesar de que es muy conocido este tipo de maltrato, es uno de los que se presenta de forma más común en la mayoría de los estratos sociales, ¿sí? Y, por ejemplo, estuve justamente investigando para este espacio y encontré que la UNICEF, cuando habla de negligencia, dice que la negligencia y el maltrato intrafamiliar son fenómenos silenciosos, ¿sí? Básicamente porque, digamos que en los primeros años de vida, cuando están en primera infancia, digamos de 0 a 4 o 5 años aproximadamente, es el momento en el que se incrementa más la posibilidad de que el resto de las personas sean sensibles a que hay negligencia, porque el niño está llorando porque tiene hambre o tiene sueño o se siente con miedo porque está solo, ¿sí? Se siente desprotegido o indefenso, pero conforme van creciendo, digamos que la UNICEF dice algo que me parece un poco fuerte,
y es que comienza a crearse como una cultura de silencio, ¿sí? Básicamente comienza a aceptarse este tipo de maltrato de la mano del castigo físico, por ejemplo, porque se tiende a creer que es uno de los mejores métodos para obtener mayor disciplina en los hijos, ¿sí? ¿Y por qué se los digo así? Porque la disciplina va por un lado, pero el maltrato va por otro, ¿sí? Son dos cosas Son dos totalmente corrientes totalmente distintas. diferentes. Entonces, digamos que, y aquí quiero, digamos, que rompamos un mito, y es que para disciplinar a esos hijos yo no tengo que infundirles miedo a través de, digamos, de hacerlos sentir culpables, a través de algún golpe, a través de, digamos, de algún, de descuidar por completo sus necesidades con la negligencia, ¿sí? Entonces, en la disciplina la idea es enseñar, ¿sí? Acompañarlo, de acuerdo, digamos, a lo Educar, que necesita, orientar, ¿sí? más guiados hacia orientar, hacia educar, ser como esa guía, esa parte formadora y no ser opresores y maltratadores a la vez, porque simplemente pensamos que un castigo va a solucionar las cosas, pero tenemos que ver qué tipo de castigos estamos haciendo y cómo están afectando a los niños también. Sí, y Porque sí está de moda el tema del castigo y yo no digo, no, ok, sí, se debe corregir, pero recordemos que para que un padre llegue a un golpe, el padre tuvo que haber cometido bastantes errores antes y tuvo que haber tenido varios tropiezos para haber llegado a que el niño lo incite a que lo golpee, porque eso no pasa porque sí. Si tú llevas a tu hijo con un buen ejemplo, si tú dices, ay, no, es que el niño tiene que tomar sopa, pero el papá come puras chatarra y pura galguería, pues no vamos a llegar a nada. Entonces volvemos al mismo tema. Tenemos que empezar a dar ejemplo para que esos castigos no sean así, para que no se vuelva a castigar algo así temeroso y de fuerza, sino que sea más bien un espacio de, mira, cometí un error, no era así, y se pueda llegar a una manera diferente y no tenga que ser a ese castigo o al golpe como tal. sí, y ahí, digamos, conectándolo mucho con lo que nos dices, Natalia, me parece importante decirles que muchos estarán pensando, porque a veces me lo preguntan, ok, Gina, pero es muy fácil decir eso. Si yo no puedo castigarlo, entonces, ¿qué hago para poder, digamos, implementar esa disciplina en casa? Y quiero decirles que hay herramientas desde una crianza respetuosa que se pueden implementar, digamos, por ejemplo, eh, revisar un poco la parte de las consecuencias naturales, las consecuencias lógicas, ese enfoque en soluciones, que pues digamos no voy a profundizar mucho porque no es el objetivo de este espacio de hoy, pero para no dejarlos ahí como con la duda en el aire, quiero decirles que a finales del año pasado, en noviembre, yo, digamos, tuve la oportunidad de hacer un minicurso gratuito con una psicóloga que está certificada en disciplina positiva, se llama Dios Castigos, entonces ahí hablamos en 7 capítulos de forma 100% gratis, por qué los castigos y los premios no es bueno o no es recomendable implementarlos en la crianza y qué alternativas respetuosas pueden implementar. Entonces, cuando se acabe este envío, igual yo les comparto en historias para que estén ahí pendientes. Es 100% gratuito y está en mi canal de YouTube para que, digamos, lo puedan ver y ahí puedan ampliar un poco más de ese tema. ¿Listo? Entonces, Maravilloso, sí. se puede disciplinar, sí, pero desde el respeto, desde la conexión y desde acompañar esas necesidades, digamos, que están un poco a veces desconocidas y por eso es que aparecen formas de maltrato como la negligencia. Estuve revisando también un poco, digamos, cifras, a ver qué tan frecuente es la negligencia y, por ejemplo, digamos, yo sé que pues estos espacios los ven personas de diferentes lugares, pero por ejemplo aquí en Bogotá, aumentó, digamos, sabemos que con la pandemia pues diferentes formas de maltrato a los menores aumentaron, pero digamos lo triste de todo es que, por ejemplo, del 2019 en relación al año anterior, igual ya estaba aumentando y ya, digamos, en esa época ya ni siquiera había todavía una pandemia para decir que era por eso, ¿sí? Entonces, seamos conscientes que este tipo de fenómenos van en aumento y no es solo que hay que porque ahorita todos estamos en la casa 24/7, no, es algo que lleva un tiempo más largo del que muchos, digamos, quisieran reconocer.
Entonces quise traerles un ejemplo práctico para que sean ahí conscientes un poquito más del tema y decirles que tristemente la mayoría, digamos, de los casos se presentan en menores de 6 años. Entonces miren que lo que hablábamos hace 8 días con Natalia. En la primera infancia hay ciertas, digamos, necesidades que es bueno, digamos, ser conscientes. A esas edades se les exigen muchas veces a esos niños cosas que por la edad no pueden dar, ¿sí? Entonces, importante que tengan eso en cuenta y pienso que por eso es que se está presentando tanto en menores de 6 años. Estuve investigando y, digamos, encontré un caso que es en España y ahí, digamos, la policía encontró a un niño menor de 6 años, ¿sí? Que estaba solo en la casa en la madrugada del sábado al domingo, 3 de la mañana del domingo. Y digamos, básicamente la policía asistió allá porque los vecinos comenzaron a escuchar a un niño llorando y los vecinos llamaron a la policía. Entonces, digamos que el niño estaba asomado por la ventana y estaba llorando, ¿sí? Entonces, cuando la policía fue allá, estuvo, digamos, comprobando si el niño estaba solo o no, efectivamente estaba solo. Y, digamos, les tocó averiguar cómo contactar a la mamá porque la mamá no estaba ahí, ¿sí? Y pues vale resaltar que el niño vive con su mamá, ahí no decían si hay otro adulto que viviera con el niño, pero pues ahí están comenzando a hacer averiguaciones porque pues se asume que se le vulneraron los derechos a ese menor, ¿sí? Entonces digamos, revisemos un poco ahí. Estaba llorando, lo que yo les decía la vez pasada. Cuando hay lo que tendemos a llamar mal comportamiento, es bueno revisar qué necesidad o necesidades no están siendo cubiertas. Puede estar llorando por varias razones. Puede ser por alguna necesidad física, llámese sueño, hambre, que tal vez, digamos, se orinó, ¿sí? Que se haya caído, ¿sí? Porque pues estaba solo, pudo pegarse con algo sin darse cuenta. Que, digamos, su figura principal que le brinda ese apego seguro no está, ¿sí? Mamá. Protección no Y en está. digamos, ahí es normal que sienta un poco esa ansiedad por separación, ¿sí? Puede que estuviera llorando por eso también, o también un poco porque necesitaba tener ese contacto físico con esa mamá, ¿sí? Entonces, miren cómo va Sentirse relacionado con lo que cobijado, hablábamos la vez protegido. pasada. No es mirar solo la superficie, es ir más allá. No es solo, ay, yo quiero que deje de llorar, sino qué hay de fondo. En este caso, digamos, pueden ser diferentes razones, pero por eso es bueno que tengamos la capacidad de conocer cuál o cuáles de esas necesidades ya fueron suplidas y cuáles no. Pero si aquí no está, digamos, esa figura que no debe ser solamente autoridad, sino también de afecto, que le supla todas esas necesidades, que también, digamos, esté en disposición de estar pendiente cuando algo suceda, pues ahí literal, digamos, se siente en total abandono, ¿sí? Desprotegido, vulnerado. Se va a sentir solo, vulnerado, desprotegido. Y aparte, Gina, que muchas veces nosotros como adultos, tú lo decías, cometemos el error de delegar en los niños responsabilidades que no les competen, que hace un niño de 6 años solo, independientemente que esté en España, en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires. No es una edad para que un niño esté solo, menos a la madrugada. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas, hay muchos peligros en casa. Tenemos la estufa, el gas, hasta se puede inundar una casa, un apartamento y no nos dimos cuenta, rompió el tubo, muchas cosas. Entonces es empezar a tener esas alertas en cuenta y a decir, bueno, ¿por qué lo dejo solo? ¿Cuál es la necesidad? Y empezarnos a cuestionar nosotros también como adultos, a ver qué tipo de adulto soy yo para proteger a ese niño o a esa niña que tengo cerca y de qué manera lo estoy haciendo, porque tampoco es sobreproteger y ser una cosa asfixiante, porque la idea es que los niños tengan independencia y para eso tienen cada edad y van haciendo sus actividades a su ritmo, pero sí que vamos a dar confianza y que sientan que tienen un adulto que los está cuidando de una manera respetuosa y que confíen en ellos.
Sí, y justo ahorita que dijiste eso, estaba pensando que es bueno también clarificar que algunos tal vez al ver esto, digamos, en vivo, ya la grabación dirán, pero Gina, yo igual no lo dejo solo, yo lo dejo al cuidado de su hermanito mayor. La pregunta sería, ¿qué edad tiene ese hermano Mayor. mayor? Porque si el menor tiene, por ejemplo, 6 años y el mayor tiene 7, tiene 8, tiene 9, tiene 10, tiene incluso 12, no digamos, no va a haber como a menor edad que tenga de diferencia esos dos hermanos, pues van a estar muy cerca o si no en la misma etapa, por consiguiente, ese cerebro va a estar igual de inmaduro. Un cerebro inmaduro cuidando a otro cerebro inmaduro, ¿sí? Entonces, ahí no estamos haciendo nada. Es como si fuera un solo niño que estuviera solo en casa, ¿sí? Y digamos, aquí quiero hacerles una claridad también, Natalia, y es que pues yo en diferentes espacios les he dicho que también es bueno, digamos, tener tiempo, digamos, para mí, de autocuidado, para poder tener, digamos, la capacidad de cuidar a mis hijos. Yo voy a tener, digamos, mi tiempo para mí, por ejemplo, suponiendo, vamos a suponer que, digamos, esta mujer no lo hizo con ninguna mala intención, y digamos quería tener su tiempo de salida con sus amigas, como para oxigenarse un poco, porque además de padres, madres, pues digamos, tenemos otros roles, ¿no? Ok, Claro que sí. importante entonces establecer, bueno, quiero mi tiempo con mis amigas. ¿Quién va a estar bajo el cuidado de esos niños? Primero, es bueno revisar entonces que sea un adulto, pero no un adulto cualquiera, que sea un adulto que sea conocido para ellos, ¿sí? Que digamos, se sientan en confianza, que ya hayan tenido la oportunidad de compartir con ese adulto en otros espacios, Total. estando yo como mamá, ¿sí? Digamos que para qué, para que también, digamos, digamos, la oportunidad de que puedan suplirse esas necesidades mientras mamá en este caso no está. ¿Listo? Porque pues Va a entiendo que sentirse en ocasiones seguro, no es estable. solo, digamos, el tiempo con amigas, a veces es que tengo que salir a hacer un trámite, una cita médica, no es, digamos, entonces tengo que llevar a mis hijos para arriba y para abajo, y no, es importante entrar a revisar un poco, como dicen algunas mamás, digamos, organizar esa logística, por decirlo de alguna manera, eh, de forma que no es solo, digamos, mirar en qué momento puedo ir yo, que hay, que mientras están durmiendo, y ellos no se dan cuenta y voy y vuelvo. No, digamos, es importante que incluso si están solo dormidos, haya un adulto que sea, digamos, con cierto grado de responsabilidad y tenga algún vínculo afectivo con esos niños o esos adolescentes para que pueda estar ahí una figura responsable y mucho más, digamos, racional, y en caso dado hay alguna situación difícil que se presente. Por ejemplo, digamos, yo con esto no quiero alertar a nadie, pero digamos, la vida no lo quiera, yo salí al cine con unas amigas, no en la madrugada, digamos, en la noche, digamos por ahí 7, 8 de la noche, lo dejé al cuidado, digamos, de la abuela, del abuelo, y hubo, digamos, un temblor, un desastre natural, ¿sí? ¿Cómo es la relación de esos menores con ese adulto? ¿Sí? ¿Es una relación de confianza o es una relación que, digamos, que totalmente no existe porque lo grita o le pega o sí? Entonces es No se importante siente entrar a reflexionar eso seguro. para, digamos, no es solo no dejarlos solos, sino también al cuidado de quien los dejamos. ¿Listo? Finalmente tenemos que estar muy pendientes también, que es algo muy clave a quién le dejamos nuestros hijos, porque si bien no los dejemos solos, tampoco se los vamos a entregar a Sí, cualquier persona, porque no sabemos quién es el vecino, quién es el tío, finalmente no sabemos, entonces toca buscar una persona que, ok, tienes un vínculo, lo quieres, es confiable, la abuelita te cuida desde pequeño, bueno, no sé, muchas cosas que uno empieza a decir, ok, sí, es un ambiente seguro, es un ambiente tranquilo para el niño, porque no queremos, obviamente, casos desafortunados como los muchos que vemos en noticias y demás. Entonces, yo creería que es estar alerta de nuestro entorno y decir también, y darle como esas señales a los niños, decirles, mira, educarlos en ese, no en el temor, pero sí en el prevenir,
mira, ten cuidado con esto, tu cuerpo se respeta, no si quieres que alguien te bese, no tienes por qué besarlo en la mejilla, los besos se dan aquí, todo ese tipo de cosas que podemos hacer, que también son parte del cuidado de nuestros niños y que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que Hoy, digamos, quiero que cerremos un poco, viendo un poco esos tipos de negligencia, lo que les decía, no desde la mirada del juicio, de la crítica, de la culpa, sino veámoslo desde la conciencia, ¿sí? Para reentender un poco lo que estamos haciendo en casa, ¿listo? O lo que tal vez vemos en familias cercanas, ¿listo? Porque cuando yo les digo que seamos agentes de cambio, no podemos, digamos, la idea no es hacerlo solamente en nuestro hogar, podemos hacerlo incluso en hogares de otras familias. Y ahí poco a poco vamos sembrando una semillita de eso que llaman crianza respetuosa, que cada día es más una realidad, ¿no? Entonces, primero, digamos, la negligencia física, que básicamente ese adulto que está bajo el cuidado descuida los aspectos más básicos: alimentación, vivienda, ropa, protección. Entonces, provocando que esos menores deporte. estén totalmente expuestos a diferentes riesgos. Llámese que, por ejemplo, no, digamos, se puede enfermar porque no tiene un techo donde dormir, entonces por la lluvia, por ejemplo, aquí en los que están en Bogotá, la lista podría ser muy larga. ¿Qué puede pasar alrededor de esto? Digamos que podrían suceder grados severos de desnutrición, eso digamos que tristemente la desnutrición infantil, por ejemplo, es algo muy común en diferentes, no solo en otros países, sino en diferentes regiones de todos los países en los que nos encontramos. Enfermedad, ¿sí? Sufrir algún tipo de accidente, precisamente porque físicamente no está en condiciones óptimas. Problemas de autoestima, ¿sí? Negligencia es esa negligencia que es más. Cuéntenos ahí en comentarios cuántas veces han escuchado de papás o incluso otros familiares que digan, ay, no, no, ¿para qué lo llevamos al médico si no está enfermo? ¿Para qué lo llevamos al pediatra si todo está bien? Ay, no, pero ¿para qué vacunas? En las vacunas lo que hacen es que lo enferman, ¿sí? Hay una que usan mucho ahorita. Miren que ahí se descuida por completo la salud física y la salud mental de esos niños y esos adolescentes, ¿sí? Se le expone a condiciones difíciles o incluso complicadas para su bienestar, porque básicamente esos adultos responsables omiten esos cuidados preventivos. Como yo les digo en mi espacio, Natalia, la idea es prevenir, no tener que lamentar. Nosotros no llevamos a esos hijos al pediatra simplemente cuando está enfermo, sino a los controles periódicos para ver cómo está todo, para ver cómo están, digamos, sus índices de talla, masa corporal, peso, ¿sí? Cómo va ese crecimiento en general. Y digamos que no es solo que yo veo que está creciendo, sino cómo está todo a nivel interno. A veces hay cosas que solo a través de ciertas evaluaciones un poco más especializadas, llámese exámenes de sangre, imágenes o demás, el pediatra es el que tiene como ese ojo clínico que llaman, como para poder saber cuándo las cosas están dentro de lo esperado por la etapa o por la edad y cuándo no, ¿sí? Entonces, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. Yo no soy médico, ¿sí? Hay un pediatra que me puede apoyar en el cuidado de mis hijos. Muchas veces dicen, ay no, pero es que no nos enseñan a ser padres. Es cierto, pero podemos apoyarnos de ciertos profesionales que nos apoyen en ser padres, ¿sí? Dentro de esos, un pediatra. Y ya si se requiere otro tipo de especialista, pues otro especialista, ¿sí? No sé, un fonoaudiólogo, un terapeuta un físico, ¿sí? Dependiendo neuropediatra de que lo es que tan se requiera. importante y muchas veces, mira, qué pena, los papás no citan un neuropediatra y es muy importante porque prefieren decir como, no, 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 él está bien, yo le doy mucha comida en la casa, él come saludable, no sé qué, y vamos a ver, y es solamente pereza y descuido por no querer llevar a los niños al pediatra en el momento o en las fechas que se deben llevar, que son cosas simples que nos van a ayudar un montón para el desarrollo de ellos, o sea, nos van a prevenir un montón, porque después vamos a estar diciendo, ay, pero porque sufre estreñimiento, ay, pero que de pronto
no está hablando bien. Exacto. Y, es que no lo llevé. Sí, sí, y Entonces digamos es eso muy va muy frecuente. ligado a la siguiente negligencia, que es esa negligencia educativa, que es cuando esos adultos básicamente le quitan esa oportunidad y ese derecho al estudio de esos hijos, ¿sí? Llámese un colegio privado o público, digamos que en eso no vamos a profundizar, pero la idea es que reconozcamos que la educación es un, ¿cómo puedo fortalecer o alimentar ese cerebro si no permito que le entre información nueva? Ni siquiera que se cree, ustedes deben saber que, digamos que eso que a veces algunos expertos llaman plasticidad cerebral, que básicamente es que comienza a establecer comunicación entre una neurona y otra, y eso sucede con muchas neuronas al tiempo en el cerebro, solo puede establecerse cuando estoy aprendiendo una habilidad y la voy fortaleciendo, pero eso se hace a través del aprendizaje. La pregunta sería, si yo no aprendo nada, entonces ¿cómo voy a crear esas redes neuronales? ¿Sí? Entonces, digamos que esto es, como hablábamos la vez pasada, no es solo, digamos, que vaya o no vaya porque sí, sino que además de ser un derecho, le ayudamos a nutrir esas redes de ese cerebro, ¿sí? Entonces, ayudamos a que ese cerebro se desarrolle de una forma saludable. Que es bueno que sepamos que cuando se habla también de negligencia educativa, también puede suceder en situaciones como que, por ejemplo, está un tiempo excesivo, ya sea solo en televisión, solo en internet, ¿sí? Y vale aclarar que pues sin supervisión, que pues obviamente ahí también se expone a otros peligros. Por ejemplo, ahorita estaba pensando el tema con la virtualidad en muchos colegios, muchos papás optaron por la decisión de no colegio porque hay virtualidad y entonces se nos olvidó que el niño iba al colegio y ya pasó un año de pandemia y hay chicos que aún no regresan al colegio porque simplemente los papás dicen que no hay necesidad o sea, que porque la pandemia, que porque el computador, no, ya descubrimos que hay otras maneras de aprendizaje, que hay otros canales, pues nos tocó acostumbrarnos a la virtualidad de cierta manera, pues nos toca adaptarnos, pero no podemos hacer, o sea, pretender quitar algo tan importante para el desarrollo de nuestros hijos, solamente porque no quiero, no me interesa, no, es que tengo otros planes. No, siempre el plan de la educación tiene que estar primero, diría yo. Sí, digamos que eso tiene que Parte ser de esa una información. prioridad porque les trae, digamos, muchos beneficios. Unos niños o unos adolescentes, ¿cómo van a aprender a identificar en qué son buenos o qué área les interesa si ni siquiera tienen la posibilidad de interactuar con otras personas de su edad o de edades cercanas? ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que cuando estudian, por ejemplo, carreras como medicina, cuando uno les pregunta, incluso dicen, no, es que cuando yo estaba en el colegio a mí me encantaba biología. Pero si se ponen a pensar, si no hubiera estudiado biología, nunca se hubiera dado cuenta de cuál era su propósito de vida a nivel profesional. Esto no es solo mirar a corto plazo, que si lo meto o no en el colegio, sino a largo plazo. Ahí le ayudamos mucho para que vaya identificando hacia qué área, digamos, siente como cierta afinidad. A propósito, para aterrizar un poco más ese tema, quería contarles que hay hay una colaboración que hice hace como un mes, que hablamos sobre la Sí. escuela en casa. Hay otra que, digamos, ya está disponible, que es, tuve una invitada que ella es una de las directoras de un jardín infantil aquí en Bogotá, y ella, digamos, nos da su opinión de cómo se podría manejar toda esta etapa de pandemia, ya sea si vamos a las clases presenciales o las clases virtuales. Entonces, Yo creería que en este momento tenemos que estar todos nosotros como adultos prestos a la información que tenemos para poder ayudar a nuestros hijos o a los niños que tenemos cerca, porque no es fácil que ellos se enfrenten a todo este tema de la pandemia, la virtualidad, el tapaboca, todo. Independientemente que vayamos a la escuela o la escuela venga a casa, hay cuidados, cambiaron muchas cosas que ellos también tienen que empezar como a, a tomar y adoptar, y nosotros como padres tenemos que cumplir la obligación de guiarlos de la mejor manera posible,
no caer en el error de ser negligentes y terminar diciéndoles, no, tranquilo, vaya así, no importa, sin tapaboca, por la vida, así como, sí, probablemente en algunos espacios lo podamos hacer en algún momento, pero en espacios como la escuela yo creería que no. Entonces también ahí estamos como atentos a no caer en error. Y digamos, aprovecho y les doy como ahí el adelanto que en la colaboración que hice con esa directora de ese jardín, ella, Sí. lo que nos comenta son cosas que ellas han implementado en ese jardín y han tenido un resultado muy positivo, incluso que comenzaron a hacerlo desde el año pasado, entonces para que lo tengan ahí pendiente, como para que vean qué podemos darle a sus hijos de acuerdo a en qué modalidad están estudiando. Para cerrar ya entonces lo de los tipos de negligencia, y hablarles de esa negligencia emocional, y es que básicamente esos menores se sienten ignorados o rechazados porque el adulto no les proporciona afecto, ¿sí? Entonces se evidencian casos en los cuales se les prohíbe incluso que interactúen con personas de su edad o con otros adultos. Miren lo fuerte que es esto. Yo como adulto no le doy lo que efectivamente necesita, pero incluso le impido la posibilidad de que lo tenga de otras personas, ¿sí? Y ahí deben saber que en infancia, cuando este tipo de cosas pasan de forma muy frecuente, comienzan a generarse ciertas heridas emocionales. En este caso, digamos, podrían presentarse dos, darles hoy es el miedo al abandono, que básicamente es ese temor constante a quedarse solo, porque en varias ocasiones así ha estado, y cuando les digo solo, no me refiero solo es porque no ve a papá o no ve a mamá, sino porque tal vez lo ve, pero no hay ninguna conexión emocional entre ellos dos, ¿sí? No hay prácticamente un vínculo, como si fueran dos desconocidos, ¿sí? No hay ninguna demostración de afecto, no hay abrazos, no hay besos, ni siquiera, digamos, no hay que la acaricia aquí, digamos, antes de dormir, no hay nada, ¿sí? Piensen cualquier cosa así, demostración amorosa que ustedes hacen con sus hijos, eso no está, ¿sí? Y digamos que puede presentarse también incluso ese miedo al rechazo, que es que ahí prácticamente como todo el tiempo a mí me han rechazado en mi casa, como si yo fuera, un poco fuerte decirlo así, pero pues es verdad, como si yo fuera un mueble más, ¿sí? En realidad, digamos, más adelante, cuando soy adolescente, incluso puede suceder cuando ya sea una adulta, si ese día no la sané, en cualquiera de mis relaciones, llámese con amigos, llámese en una relación de pareja, llámese si más adelante tengo una relación laboral, siempre, no importa lo que haga, siempre voy a creer que me van a rechazar y que va a ser mi culpa, ¿sí? Entonces, miren lo fuerte que es esto. Cuando esas dos heridas, en general son 5, pero cuando estas heridas no se sanan, incluso se ve reflejada en una adultez, en relaciones de pareja que no son exitosas. Y te los digo porque hay personas que a veces, cuando, digamos, hablé de estos temas hace un tiempo, el año pasado en mi canal de YouTube, una chica me impactó porque me escribió, me dijo, Gina, yo tengo X edad, ya era adulta, me decía, yo tengo una relación de pareja y yo sé que él me grita, él me pega, la trataba, digamos, fuerte. Vivía constantemente violencia a ella por parte de su pareja. Ella decía, pero es que yo no soy capaz de terminar esa relación porque le tengo miedo a que él me abandone. Y ahí está, digamos, una de las que yo les hablé ahorita. Y ella me decía, yo cuando era pequeña, a mí me pasaba lo que tú decías, y mis papás se separaron, y todo el tiempo, digamos, yo pasaba prácticamente sola porque ellos siempre estaban peleando. Entonces ellos preferían casi no verse y yo, digamos, también casi no podía interactuar con ellos. Y miren que fue algo que le pasó en su infancia, pero no sanó, y entonces a largo plazo en esa adultez lo está sufriendo con una pareja porque no lo saben. Por eso les decía, veamos este tipo de cosas desde los ojos de la compasión, porque hay muchas cosas que nosotros vivimos en nuestra adultez, que es por una infancia o incluso por una adolescencia que no se sanó, ¿sí? Y ahí podemos ser conscientes porque es importante tocar este tipo de temas para que lo tengan presente, y sé que quedarán un poco de dudas sobre esas heridas, digamos, emocionales que se presentan en la infancia, y quiero decirles que
de esas 5 heridas, de cada una hay un video que yo hice en mi canal de YouTube para que puedan ampliar. Ahí les digo cómo pueden identificarlas, cómo podemos prevenirlas, herramientas para que puedan, digamos, un poco sanarlas, para que lo tengan ahí como presente, porque digamos que si cuando un niño se cae y se raspa la rodilla, hay ciertas cosas que, digamos, pueden ayudarla a que sane rápido, se demore o se infecte y no sane. En esas heridas emocionales, digamos que es bueno saber que cuando no sanan inmediatamente, llámese porque hubo una reparación, es bueno ahí considerar la opción a mediano o largo plazo de un apoyo, digamos, de un psicólogo, para que lo tengan ahí presente, porque pues hay cosas que a veces solos no podemos hacer y los psicólogos no solo para cuando estamos completamente locos. Los psicólogos podemos Total. acompañarte en ciertas etapas de la vida que no están siendo, digamos, fáciles de manejar, ¿sí? De Entonces, sobrellevar, exacto, porque no entonces, todos somos pues unos duros en todo sí, emocionalmente, todos manejamos las cargas igual y lo vimos en esta pandemia. Mucha gente mm, emocionalmente nos demostró cosas, otros empezaron a sentir mal, muchas relaciones de pareja, muchas relaciones con sus hijos, empezaron a conocer a sus hijos, a conocer a sus papás. Entonces creo que eso también nos brindó todo ese espacio, ¿no? Finalmente, sí, sí, porque no es dejarnos ahí y es también Gina empezar a vernos como junto en esa familia, independientemente que seamos papá, mamá e hijos o mamá con hijos, no, es saber que la salud emocional depende de todos, mm, que el buen trato viene desde cada uno y está en cada uno empezar a decir, oye, sí, solo por hoy no voy a gritar, solo por hoy no voy a subir la voz, solo por hoy voy a ayudar a esto, voy a realizar esto porque no quiero una pelea, porque quiero evitar esta confrontación de esta manera. Y es empezar a darnos espacios más sanos para que podamos tener momentos en familia más agradables también, que eviten que en nuestros niños queden esas huellas que hagan que cuando tengamos adultos sean adultos conflictivos, resentidos, adoloridos, porque finalmente es eso. mm. Crecemos con heridas que nos sanaron y nos volvemos seres humanos totalmente llenos de dolor. Y eso no es la idea, Gina. Entonces, nada que hacer. Antes, Un digamos, beso de irnos, grande. me gustaría darles ahí como un adelantico chiquito, y es que esta Claro que semana, sí. a finales de este mes, exactamente el 31 de marzo, si no estoy mal, es bueno los que me sigan ahí en especial en Instagram. Quiero contarles que les voy a decir cuándo vamos a estrenar un nuevo minicurso gratuito que hice con una pediatra, donde vamos a hablar sobre el impacto en diferentes áreas del uso de pantallas en los hijos. Entonces, para que estén ahí muy pendientes y me sigan, si ahorita con todo esto de la pandemia ha sido un poco más difícil manejarlo en las pantallas, pues ahí vamos a tener las Súper herramientas para... chévere. Vamos a Sí. estar súper conectados. Yo también me apunto a ese curso. Está súper. Entonces, nada, todos súper conectados a las redes sociales de Gina, a las redes de @teacherhomecolombia. Y nada, un abrazo gigante. Gina, gracias por compartir este espacio con nosotros y un abrazo. Que tengas Bueno, un una linda abrazo. semana. Bye. Chao.